¿Qué tal, amigos y hermanos? Este es un tiempo para meditar en el Señor, darle gracias por la vida al Dios Todopoderoso que nos permite vivir, que nos permite disfrutar de las cosas sencillas y complejas de la vida. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Estamos aquí, cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando Abba, Padre, digno eres tú. Abba, Padre, digno eres tú. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando Abba, Padre, digno eres tú. Abba, Padre, digno eres tú. Padre Celestial, como leemos, Señor, en la revelación de Apocalipsis, hay una visión, Señor, de esa adoración celestial, donde están los seres vivientes, donde están tus hijos, donde están tus siervos celestiales, honrando y adorando tu nombre. Así nosotros hoy reconocemos que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, y que tú gobiernas y estás aún en estos tiempos gobernando el universo entero. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder.
En asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea lodo. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y siguientes dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purifícanos, Señor. Purifícanos en ti. Queremos sentirnos hijos tuyos, y como hijos tuyos, Señor, clamamos por tus cuidados para con nosotros. En el nombre de Jesús, yo ruego por todos aquellos que están sufriendo, que están en necesidad en este tiempo, que están caminando un sendero difícil en sus vidas. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos valor para terminar el camino. Llénanos de fe, de el ánimo de otros hermanos en Cristo, y que sean, Señor, esas huestes espirituales de luz, tus siervos, los ángeles, que vengan a nuestro auxilio, que nos den la salud que necesitamos y la provisión para toda necesidad que estemos viviendo en este tiempo. Queremos confiar de que aunque estemos caminando por un sendero difícil, tú eres ese buen Padre que sabemos tenemos en ti. De historias acerca de cómo eres tú, pero yo conozco tu dulce voz en la oscuridad, y me dices que me amas y nunca me dejarás. Eres un buen Padre. Así eres tú, así eres tú, soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Oh,
como soy, tal como soy. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios. Eres justo y perfecto, Dios, para mí. Amor tan innegable me deja sin palabras. Soy paz tan inexplicable, imposible de comprender, que me llamas más profundo, me llamas más profundo, me llamas más profundo en tu amor, tu dulce amor. Eres un buen Padre, así eres tú, ese eres tú, ese eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Tú eres un buen Padre, así eres tú, ese eres tú, así eres tú. Soy amado por ti, tal como soy, tal como soy, tal como soy. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Gracias a Dios nos permite reunirnos una semana más. Espero que estén sanos y salvos, y si tienen alguna necesidad, yo también espero, y es nuestro deseo, que puedan estar saliendo adelante, que puedan encontrar el camino de la recuperación, tanto en su cuerpo como en su alma y su espíritu, que es parte de lo que queremos creer y comprender en nuestro peregrinaje en esta tierra, poder crecer y seguir creciendo en esta nueva vida en Cristo Jesús. Y eso es lo que tratamos de revisar cada vez que tenemos la oportunidad de escudriñar las Sagradas Escrituras, poder notar el avance que tenemos en nuestro crecimiento vertical y nuestro crecimiento horizontal. Recordemos que es parte de lo que Renuevo, ¿verdad?, expresa a través de una planta, el crecimiento sano y normal de un ser vivo. Inicia el crecimiento vertical, y para nosotros la pregunta es: ¿cómo hemos estado en ese crecimiento? ¿Qué tal la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tal el Espíritu de Dios redarguyéndonos, enseñándonos, transformando nuestra vida? ¿Cómo hemos avanzado en el discipulado, ese conocimiento de Dios? ¿Cómo hemos avanzado en la adoración a Dios? Ha sido en espíritu y en verdad. Recordemos que hemos hablado de la felicidad verdadera, y los dos primeros aspectos de la felicidad verdadera dicen: número 1, tener una relación personal con Jesucristo, y 2, vivir libres de heridas, complejos y malos hábitos. Y esta es la tarea del crecimiento vertical, ¿verdad? Así es que, ¿qué tanto hemos crecido esta semana? Y ¿qué tanto hemos crecido en nuestro crecimiento horizontal, ¿verdad? El crecimiento horizontal, como el de una planta, abre sus brazos para dar cobijo, para dar fruto, para dar sombra. Y qué tanto nosotros hemos estado abriendo nuestros brazos
para el prójimo. Acordémonos que el prójimo, el próximo más cercano, empieza con nuestra misma familia, nuestros compañeros de trabajo, etcétera, la gente que tenemos cercana, y poco a poco esto se va ampliando. Si yo tengo un crecimiento vertical fuerte, un crecimiento vertical sano, saludable, mi crecimiento horizontal y la forma de relacionarme con los demás será una más fructífero, ¿no? Tendremos nosotros más elementos para ser de bendición para los demás y por ende sentirnos bendecidos nosotros mismos. ¿Qué tal entonces con nuestro crecimiento horizontal, ese testimonio, ¿verdad?, de vida que debemos de tener, esa comunión con los demás, empezando en la casa, ¿verdad?, que tanto convivimos, cómo contribuimos a los quehaceres del hogar, cómo contribuimos a la paz, a un ambiente saludable, un ambiente de frescura, de prosperidad en casa, y cómo estamos sirviendo a los demás, ¿verdad? Cómo es que desarrollamos nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras profesiones, la vocación que cada uno tiene. El trabajo que realizamos es solo para ganar dinero o estamos sirviendo a nuestra sociedad. Los que ya son profesionales saben que al final de toda esa carrera de 6, 7 años se nos hace un juramento solemne donde se recuerda que el propósito de ser un profesional es servir a la sociedad. ¿Qué tanto hemos nosotros cumplido con eso? Acordémonos que la última escalón de la felicidad verdadera es tener relaciones honestas y transparentes con los demás. Y por eso la pregunta que hacemos siempre, o la afirmación que hacemos, es: ¿seguimos creciendo en esta nueva vida en Cristo Jesús? ¿Qué tanto hemos crecido en esta semana? Tengamos claras las prioridades de nuestra vida. ¿Tienes claras cuáles son las prioridades de tu vida? ¿Eres un recipiente donde cabe todo de forma correcta? ¿Están las prioridades bien colocadas en tu vida? ¿O estamos desperdiciando tiempo valioso? Es una buena pregunta para podérnoslo hacer. Quiero explicar el tema de las prioridades a través de un recipiente. Recordémonos que nosotros somos como un recipiente. Hay momentos donde ya no cabe más. Y queremos explicar el tema de las prioridades. Así es que, ¿qué voy a hacer en este momento acá en la mesa? Una situación que nos va a provocar suciedad, pero imagínense ustedes todo lo que nosotros tenemos dentro de nosotros. Y quisiera que nos imagináramos en este momento las prioridades desde el punto de vista de lo grande y de lo pequeño. Lo grande, lo que tiene mayor tamaño, es lo que tiene más prioridad. Y en la vida tenemos una serie de actividades. En un día normal tenemos muchas actividades a realizar. Y algunas de las actividades no son tan importantes como otras. Básicamente tenemos 24 horas en un día y siempre hay oportunidad. No sé si ustedes han escuchado con respecto al tema del ejercicio que hay 24 oportunidades para ejercitarse. ¿En qué momento lo hacemos de nuestra ocupada vida, de nuestro ocupado día? Pues lo que tenemos acá es lo que hay en un cuerpo normal. Hay actividades que son sumamente importantes, como actividades que lo son un poco menos, y algunas otras actividades que realmente, si no las tenemos, pues tampoco moriremos por no tenerlas. ¿Cuáles son las actividades importantes? Bueno, ese crecimiento vertical con Dios, su palabra y su espíritu, no es algo que lo podamos hacer en 2 minutos, ¿verdad? Entre más tiempo dediquemos y le demos más importancia a Dios, más podremos crecer y por lo tanto más podremos extendernos hacia los lados de forma horizontal para poder tener una mejor relación con el prójimo.
tenemos actividades como los quehaceres de la casa, por ejemplo, ¿verdad? El trabajo, etcétera, etcétera, que quizás representan distintos momentos del día donde tenemos que realizar actividades que son importantes también, ¿verdad? Ir al trabajo, ir a hacer mandados, apoyar en casa, la limpieza de casa, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de actividades que también son permitidas y es con lo que rellenamos nuestro día, ¿verdad? Y en este caso las redes sociales, el compartir con otras personas, el contar chistes, el ver televisión, el ver series en televisión, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, es mucho más. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos rellenar nuestra vida e iniciamos como quizás pensamos de forma humana, lo más natural, lo más normal será empezar a rellenar con lo que más hay? Y empezamos nosotros en un día normal a dedicar tiempo para las redes sociales, para la televisión, etcétera, etcétera. Por ahí alguien nos ha recordado que tenemos que hacer el cuarto, lavarnos los dientes, ayudar en la casa, que tenemos que conectarnos para estudiar y bueno, realizamos ese otro tipo de actividades tratando de consumir hasta la saciedad de todo lo que podamos. Muy bien. Y después, al final del día, nos acordamos nosotros que había cosas importantes que hacer. Pero si notamos, hemos llenado tanto nuestro recipiente que es imposible llenar nuestra vida. Entonces optamos, porque el tiempo se nos acabó, llegó ya la medianoche, optamos por tener un crecimiento, diríamos, de un 33% de posibilidad, cuando a la larga pudimos tener un 100%. Y entonces nosotros vivimos malhumorados, molestos, tristes, porque lo importante, la relación con Dios, la buena relación con el prójimo, el papel y el rol que debemos de jugar en familia, no lo podemos lograr. ¿Qué está pasando? Si todo esto estaba antes. ¿Y qué pasa si hacemos lo contrario y empezamos nosotros con lo que es importante y dedicamos buenos momentos para un crecimiento vertical y horizontal? Vean ustedes cómo poniendo los mismos elementos, pues no estamos diciéndote que no veas televisión, que no veas series, que no colabores en casa, que no estudies. No, estamos diciendo que todo tiene un momento y todo tiene un lugar. ¿Qué pasa si nosotros primero llenamos con lo que realmente es importante y después lo vamos añadiendo esa serie que queremos ver? Hasta un enfoque distinto puede tener la serie de televisión que tanto nos gusta ver, si tan solo hemos primero tenido una conversación con Dios, si hemos nosotros edificado una buena relación en casa, porque las cosas importantes las hemos hecho primero, si ya nos hemos bañado, si ya hemos hecho nuestro cuarto, si ya hemos contribuido con la limpieza del hogar. Ningún padre de familia se va a oponer a que puedas ver tus capítulos si tan solo cumples primero con tus responsabilidades. Miren qué interesante. Son los mismos elementos, pero los hemos colocado en un orden distinto. Y cuando lo hacemos en un orden correcto, nuestra vida está completa y somos felices. Así es que ánimo, hagamos de las prioridades
algo real en nuestra vida. En esta semana que está finalizando y una nueva que inicia, es mi deseo que podamos reflexionar en otra fe radical. La Biblia y sus personajes, gente auténtica que vivió en la historia de la humanidad, tiene un mensaje para nosotros para el día de hoy. Y quisiera que pudiéramos meditar en un joven. Me parece importante e interesante, dada la realidad que ahora vivimos y el papel de la juventud en estos tiempos de crisis y de pandemia. Quizás los jóvenes piensan que tienen muy poco que hacer. Algunos dudan de que sus sueños se puedan realizar en este año. Pero con respecto al tema de la pandemia, la juventud está jugando un papel muy importante en detener esta enfermedad o propagarla, porque pues ciertamente es una situación que no les afecta directamente a ellos, y los países están teniendo problema y complicación en la forma, el comportamiento de estas nuevas generaciones. Y eso me hace pensar a mí un poco en la juventud y entender y saber que la Biblia y Dios también tiene un corazón muy especial para la humanidad en sus diferentes edades, y para la juventud Dios tiene mucho que decir, porque es precisamente en estas edades juveniles de la adolescencia y la juventud donde Dios quiere desarrollar esa pasión por hacer lo correcto, por definir un rumbo de prosperidad y de bendición en la vida. Y quisiera que pensáramos en Isaac y un momento interesante en la vida de este joven, y lo vamos a leer en este momento en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 14. La palabra del Señor dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondiendo dijo: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por la oportunidad que tenemos día a día de meditar en tu palabra. Tu palabra es esa espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy pedimos que seas tú, Señor, el que hable a nosotros según nuestra condición, según nuestra necesidad, según lo que hay dentro de nosotros, que tú lo conoces.
Háblanos a través de la meditación de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin duda que nuestra primera atención en este pasaje se enfoca en el padre Abraham. Este varón es probado por Dios. Lo que más ha atesorado en su vida, lo que más le ha costado, 25 años esperando por el hijo prometido. Ahora que ya está grande, bien criado, Dios le da una orden polémica porque Dios no demanda este tipo de adoración, de sacrificios humanos, definitivamente. Y Abraham lo sabía. En lugar de exponer los motivos para no obedecer a Dios, este hombre, quien después recibió el título del padre de la fe, no peleó con Dios, sino obedeció, confiando de que Dios tendría la opción, la solución, el camino para no romper su propia palabra, sus propias normas, su propia ley. En Hebreos 11, 17 al 19, el escritor de Hebreos reflexiona también en este caso y dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esta prueba, no solo de Abraham, sino de toda la familia, porque imagínense ustedes cómo Abraham tuvo que justificar este viaje, ¿verdad? Fue una prueba para él de 3 días. ¿Cómo pudo él descansar esas 2 noches, por ejemplo? Pensando en cumplir este mandato de parte de Dios. Tuvo que preparar el viaje, caminó hacia el área del monte o de los diversos montes que había en esa región, las conversaciones con su hijo, con los siervos que le acompañaban, los tiempos de comida, y por supuesto qué decir cuando alzó el cuchillo, ¿no? Definitivamente el padre tuvo un momento sumamente complejo. Por cuanto una prueba a un miembro de la familia afecta a su entorno, esta prueba no fue solamente para el padre de familia, lo fue para todos. Y específicamente se probó tanto la fe del padre como la del hijo, porque esto es lo llamativo del momento, como Isaac, el hijo, un joven, posiblemente rondando más de los 12 años, enfrentó esta situación y esta crisis. Difícilmente nosotros, cuando éramos jóvenes, lo hubiéramos enfrentado de esa manera. Más difícilmente sabemos que el día de hoy algún joven enfrentaría un peligro a su vida de parte de su papá, ¿verdad? De esta manera. Pero ¿qué es entonces lo que hizo a este joven actuar de esa forma? ¿Verdad? ¿Será que es posible que se pueda replicar en este tiempo? Yo sé que muchos padres de familia desean orar por sus hijos. Este año es un año que ha marcado la historia, donde muchos jóvenes han tenido que estudiar vía homeschool, ¿verdad? Vía internet. Los paseos se cancelaron, etcétera, etcétera. Y si para los adultos es difícil la convivencia 24 horas en una casa, ya para los jóvenes, imagínense ustedes, bueno, creo que muchos ya están viviendo estas situaciones. Y muchos padres de familia están orando por sus hijos. ¿Y de qué forma debiésemos de orar, verdad? ¿Qué es lo que podemos pedirle a Dios para nuestros hijos jóvenes? ¿Qué es lo que los jóvenes pueden pedirle a Dios también? Yo tengo para meditar 3 características de un joven con una fe radical, que lo veo en Isaac, y lo vamos a ver en este momento. Número 1,
Isaac dijo, Padre mío. Lo vemos ahí en el versículo 7 y 8 de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Bueno, pareciera que no hay nada sobrenatural en esta expresión. Pero si analizamos la vida de esta familia detenidamente, nos damos cuenta que no era perfecta. Hablamos del padre de la fe, Abraham, quien obtuvo este título al final de un proceso de madurez y libertad durante su vida, porque él mismo no era perfecto. En varias ocasiones, al conocer la tierra prometida y los peligros que ahí habían, negó estar casado con Sara, su esposa, lo que le provocó llamadas de atención fuertes de parte de Dios. Este padre de familia se dejaba dominar por el temor. Además, resulta que Isaac no era el primer hijo. En un episodio de falta de fe, tanto Abraham como Sara deciden buscar soluciones humanas a la necesidad de tener descendencia. Dios les había prometido un hijo, pero ante la tardanza del cumplimiento de la promesa, aquella familia se involucró en un proyecto que les trajo dolores de cabeza. Tomaron a la sierva de Sara para que tuviera un hijo de Abraham, lo cual no resultó como esperaban, porque aparecieron los problemas entre las dos mujeres. Al llegar Isaac, el comportamiento de su hermano mayor Ismael fue de bullying, a tal punto de que se le puso entre la espada y la pared al padre de familia, teniendo que alejar a las dos familias. El punto a meditar acá es que los traumas adquiridos por el pequeño Isaac al ver cómo su familia tambaleaba ante estos problemas, se sintió responsable por la salida de su hermano mayor. ¿Cómo veía Isaac a Agar, la sierva de sus padres que tenía un hijo de Abraham? ¿Cómo vio las peleas de sus padres por estos problemas? ¿Cómo vio el llanto de su mamá y la frustración de su padre ante estas dos familias involucradas en un mismo lugar? ¿Sintió que sus padres pudieron haber hecho algo diferente? Cuando nos ponemos a pensar con nuestros ojos y con nuestra experiencia humana, yo creo que Isaac tuvo que hacer un esfuerzo para perdonar a sus padres, para sentirse identificado con una familia, para avanzar en lo que parecían, lo que eran los errores tanto de papá y mamá, y avanzar y creerse familia. Y creo yo que ese es un primer dato que necesitamos nosotros esforzarnos y orar por nuestros hijos. ¿Qué tanto nuestros hijos, qué tanto la juventud ha perdonado a los adultos de este tiempo? No es por demás decir que nosotros les estamos poniendo una carga fuerte a los jóvenes, diciéndoles que tienen que cuidar el planeta, cuando fuimos nosotros los que pues básicamente contaminamos el planeta que ahora a ellos les toca vivir. Les estamos diciendo que tienen que comportarse correctamente cuando a nosotros hacemos comentarios desagradables en contra del gobierno, en contra de las autoridades. Les insistimos en estudiar cuando nosotros hemos dejado de estudiar y hemos dejado de avanzar. Les insistimos en que tienen que leer cuando nosotros mismos no lo hacemos. Y los jóvenes tienen muchos motivos para justificarse. Pero si tú eres joven y estás escuchando esto, yo te invito a que tú pienses en tu propio crecimiento vertical y horizontal, en todo lo que estás desaprovechando para poder crecer y dar fruto. No te va a satisfacer a la larga el justificar que porque tus papás fueron malos contigo o que no dan ejemplo, el que tú no lo hagas. Un error de los padres es obviar el sentir de los hijos ante los problemas familiares. Ellos nunca son tan pequeños como para no darse cuenta de que algo está pasando. ¿Sabía usted que los grupos juveniles, aun siendo con objetivos malos, son una fuente de amor y de seguridad para los que no tienen casa? Y ahí están las pandillas, las maras.
Muchos jóvenes definitivamente han nacido y crecido en un lugar donde no tienen otra opción que pertenecer a estos grupos. Pero también no podemos nosotros negar el hecho de que estos grupos se convierten en una familia, y aunque sea con malos métodos educativos, fortalecen sus lazos de unión precisamente porque se constituyen en una familia. Crean una jerarquía de respeto y de obediencia. Y muchos jóvenes se sienten mejor ahí que fuera, quizás mejor que en sus propios hogares. Los hijos tienen que decidir perdonar a sus padres por sus errores. Este es el primer paso para evitar caer en los mismos errores de ellos. La fe radical de Isaac empezó cuando de niño decidió perdonar a sus padres y avanzar hacia el futuro en lugar de encadenarse al pasado. ¿Tú ya perdonaste a tus padres? ¿Te identificas en la familia que Dios te ha dado? Ya no nos pongamos a pensar en que me hubiera gustado estar en otro lado. Cuidado con las series que vemos, las películas que vemos y las creencias que empiezan a formarse en nuestra cabeza, el compararnos con las demás familias, etcétera. Si Isaac se hubiera envuelto en toda esta situación, deseando pertenecer a otra familia, recriminando los errores de sus padres, nunca hubiéramos visto este evento culminar de esta manera. Gracias a Dios, como ya lo hemos leído, Isaac no fue sacrificado. Tanto el padre como el hijo bajaron de esa montaña con una fe inquebrantable, y si usted lee la vida de Isaac se podrá dar cuenta que él fue heredero de toda la bendición de Abraham. Y no se narra de que a Isaac le haya faltado absolutamente nada. Mire usted qué gran bendición. Qué decisión tan correcta la que Isaac tomó. ¿Ya perdonaste a tus padres? ¿Te sientes identificado con tu familia? Número 2. Isaac dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La segunda intervención de Isaac en esta historia es una pregunta muy válida, un cuestionamiento válido. Note cómo la identidad y el perdón del hijo le hace hacer estas preguntas correctas. Son cuestionamientos válidos. El ambiente que el padre de familia edificó permitía hacer este tipo de preguntas, y el hijo, con todo el respeto y el amor, hace los cuestionamientos, que a pesar de no tener las respuestas claras, seguía confiando en la certeza del padre. Los hijos deben tener la confianza de hacer preguntas en casa. ¿Qué salud da a los hijos resolver las dudas en el ambiente seguro del hogar? Sexualidad, amistades, amores, vocación, etc. Deberían de escuchar nuestros hijos las primeras respuestas en casa, respuestas sinceras y válidas, porque la maldad está lista con un sinfín de engaños. La respuesta del padre Abraham nos da un indicio de ese ambiente que Dios le permitió construir en casa. Abraham le dijo: Dios proveerá. Dios se proveerá del sacrificio. Una confianza en Dios. Aún caminando en la montaña después de 3 días de camino, Abraham no dejaba de confiar de que Dios tendría una solución distinta a la propuesta inicialmente de que fuera su hijo el sacrificio. ¿Cuántos de nosotros estamos tan agobiados y malhumorados como padres de familia por los problemas, que cuando nos preguntan nuestros hijos sobre las situaciones de la vida, no les damos una respuesta certera ni con fe en Dios? Los jóvenes tienen muchas preguntas. ¿Quién está respondiendo a esas preguntas? ¿Se sienten con la confianza de hacérnoslas a nosotros? La fe radical de Isaac se alimentó de la libertad y confianza de hacer preguntas válidas, y así fue como el Dios de su padre fue el suyo también. A través de su padre conoció a Dios y aprendió a obedecerle y amarle. Mire qué especial esto. No podemos nosotros decirles a nuestros hijos que conozcan a Dios si no nos conocen a nosotros. Nuestros hijos van a conocer al Padre cuando nos conozcan a nosotros como padres de familia. Y no importa que solo esté la mamá o que solo esté el papá. El rol que te toque jugar en este momento
es sumamente importante para tus hijos. Tus hijos pueden hacerte esos cuestionamientos válidos. Cuidado que no hablo de esa conducta irreverente que a veces tenemos en la juventud, de estar contradiciendo a los mayores o a cualquier otra persona. Hablo de que hay dudas importantes que se manifiestan en la juventud. Y recordémonos que los tiempos han cambiado de tal manera que la adolescencia ha regresado algunos años atrás y ahora los niños de 10 años y quizás menos ya tienen preguntas muy importantes con respecto a todos los temas que son de importancia para el ser humano. Y qué bueno que en el hogar haya respuesta para esas inquietudes y esas preguntas que ellos tienen. ¿Les estás haciendo cuestionamientos válidos a tus padres? ¿A ti que eres joven? ¿O les estás poniendo trampas y confusión? Es fácil y es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano burlarse de los que uno ya vio que no saben las respuestas, o burlarse de los que están como anticuados o han pasado de moda. Pero incluso es el tema de las modas. Es solo lo que alguien quiere poner encima de nosotros. Pero a tus padres, querido joven, debes amarle y respetarle. Yo sé que tenemos nosotros como padres, como adultos, que sembrar para poder cosechar. Lo importante es, si tú quieres tener una fe radical, tienes que aprender a hacer cuestionamientos válidos y no quedarte con las dudas. No confíes en las fuentes de información que vienen de alguien que no te conoce y no te ama. ¿Quién es el que te ama? Bueno, aquel que te aguanta por sobre todas las cosas, y muchos de ellos son los padres que aún siguen viviendo contigo a pesar de todo. Esa es la gente que realmente te ama. Posiblemente no te lo demuestran constantemente o no tienen todos los detalles que se quisieran, pero es esa gente que está en todo momento de alguna forma junto a ti. Sigamos trabajando en los cuestionamientos válidos. Es muy normal que nos quedemos con dudas cuando hay barreras y situaciones complejas que quizás hemos tenido burlas o malas respuestas en tiempos pasados, y en algún momento empezamos a actuar como si todo lo supiéramos o dejamos pendientes ciertas preguntas que tenemos. No lo hagamos. No lo hagamos. Isaac no lo hizo. Quizás, me imagino que Isaac es posible que lo haya pensado, ¿no? Que haya hecho conclusiones que se convirtieron en una verdad, en una realidad en un momento. Sin embargo, quería escuchar de su padre su opinión al respecto. Y eso fue lo que quizás le hizo a Isaac mantenerse acostado mientras su padre levantaba el cuchillo. La confianza de que su papá había dicho que Dios proveería. Y número 3. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Una tercera característica de la fe radical de la juventud por la que tenemos que trabajar y orar: la unidad. Iban juntos. ¿Cómo es verdad eso de que cuando son niños, pues de plano los llevamos de la mano, pero llega un momento donde quizás vamos al mismo lugar, pero por separado, o nos diferencian ciertos metros de distancia, porque los jóvenes les da pena andar con los adultos? No solo fue la respuesta de Abraham algo incierta al subir a la montaña, sino que este joven, al ser amarrado y subido al altar, entendió que sería el sacrificio. La decisión del perdón del hijo hacia su padre, creer en el amor de sus padres, ver cómo salieron adelante de los problemas del pasado, el ambiente seguro para hacer preguntas y la educación en el temor de Dios que sus padres le brindaron, todo esto provocó que Isaac detuviera sus impulsos humanos al ver que su vida terminaba en ese momento. Dios mismo se identificó con esta prueba, ya que en ese mismo monte,
el Dios eterno daría a su Hijo unigénito en sacrificio por amor al mundo entero. Imagínese el efecto que provoca una decisión acertada y en obediencia de un padre y el caminar unido de su hijo. Una familia integrada salva al mundo. Provee bendición, salud y prosperidad. En un mundo desunido, desglobalizado como es el efecto que ahora vemos en el mundo, donde cada quien hace lo que mejor le parece, donde hay egoísmo, indiferencia, maltrato, racismo, corrupción, etc., frutos de la falta de unidad basado en el amor y el respeto y las metas comunes que solo en la familia se puede adquirir. Isaac eligió, interesante este dato, ¿no? No es que nos nazca hacer las cosas, es que decidimos hacerlas. Isaac eligió la unidad al borde de su propia muerte y varias horas después bajó del monte riendo y glorificando a Dios abrazado con su padre. Ninguno de los dos fue el mismo después de aquel día. Ganaron la prueba, trabajando juntos. Sus lazos de amor se fortalecieron y su fe en Dios se volvió radical. Imagínense ustedes a Sara viendo a estos dos varones de distintas edades hablando y riéndose de lo que solo ellos sabían había sucedido. Creo que ella supo que el futuro de su familia estaba asegurado en bendición al ver la unidad del Padre y del Hijo. ¿Y no es cierto? Damas, ¿qué es lo que anhela el corazón de una mujer? Ver a su familia unida. Cuando los hijos y los padres pueden reír de lo mismo, pueden compartir experiencias mutuas, pueden decir que han conocido a Dios de una forma igual, el corazón de padre y de madre está tranquilo, porque sabe que el futuro, aunque con dificultades, con carencias, pero si hay unidad en la familia, saldremos adelante. ¿Camina usted en unidad con sus hijos? ¿Y tu hijo caminas en unidad con tus padres? ¿Cómo cambiaría la unidad en el ambiente familiar? El resultado de esta prueba ganada se llamó Jehová Jireh. Mire usted que la expresión, el nombre nuevo, la forma nueva en que estos conocieron a Dios, lo resumieron en Jehová Jireh. Dios proveerá. Y lo hemos mencionado, y lo mencionamos mucho en este tiempo de necesidad. Hablamos mucho de que Dios proveerá. Pero mire usted de dónde surge esta palabra Dios proveerá. De un padre y de un hijo con una fe radical. Un padre que a pesar de que Dios le pide algo tan difícil, camina hacia la voluntad de Dios. Y un hijo que poco a poco se va dando cuenta de lo difícil que será ese momento, pero aún así ama, perdona y confía en sus padres y camina junto a ellos. ¿Usted quiere que Dios provea? ¿Usted quiere Jehová Jireh para su familia? Tenga una fe radical en unidad, en familia. Ore por eso, ore por la unidad de su familia. En esta actual crisis de salud hay un detonante y es la actitud de la juventud ante el peligro de los mayores de edad. Si tan solo los jóvenes de hoy disfrutasen del perdón y la identidad hacia sus padres, estuvieran satisfechos con las respuestas sinceras a los cuestionamientos y caminaran en unidad con las familias, el sacrificio de estar encerrados, usar mascarilla y de cuidar de los suyos sería tan real que ya hubiéramos ganado esta guerra. Amados, amigos y hermanos, la fe radical la tenemos que trabajar. No nos va a venir del cielo a una mente que no está dispuesta a obedecer. La fe radical la tenemos que practicar. Y yo te invito a pensar en estas 3 características, de cualquier edad que tú seas. ¿Ya has perdonado? ¿Te identificas con tu familia? ¿Haces cuestionamientos válidos? ¿Buscas respuestas? ¿Y caminas en unidad? Si es así, podemos pedir Jehová Jireh, porque Dios proveerá. Vamos a orar. Yo te pido que medites ahora. Cierra tus ojos y medita.
según el rol que estás viviendo, si eres padre de familia o si eres hijo. Deja que la experiencia de Abraham y de Isaac hable a tu corazón en este momento. Necesitamos perdonar, porque nadie es perfecto y todos hemos cometido errores. Quizás necesitamos perdonarnos a nosotros mismos o perdonar inclusive a Dios, porque quizás lo hemos culpado de algo que ha sucedido en nuestras vidas. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿a quién tienes que perdonar? ¿Cuáles son esos cuestionamientos, esas preguntas que no te has atrevido a hacer? ¿Hay confusión en tu mente? ¿Alguien te ha dado respuestas que tú sientes que no son las correctas? ¿Tienes prejuicios? ¿Tienes ideas equivocadas en tu mente? Pregúntale al Espíritu Santo que Él te diga en este momento. ¿Y qué necesitas para caminar junto a los demás? Caminar junto a tu familia. Muy poco podemos lograr en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, si no lo logramos en la familia. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo puedes caminar en unidad en tu familia? En el papel que tú tienes. Pregúntale al Espíritu Santo en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Isaac. Han quedado, Señor, como testimonio de generación en generación, para que nosotros cuestionemos el porqué de tanto conflicto dentro de nuestro propio hogar. ¿Cómo es que nos hemos dejado engañar por el padre de las mentiras para que nuestro hogar no sea el primer lugar de victoria que debemos de tener? Estamos buscando tener victoria en el trabajo, en los negocios. Estamos buscando tener victoria en las relaciones con las demás personas. Incluso estamos buscando tener victoria en un crecimiento espiritual, una relación contigo, cuando estamos fracasados en la familia, cuando hay cosas pendientes que debemos arreglar. Pero en el nombre de Jesús hoy, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos indique cómo podemos tener esta fe radical que tuvo Isaac, porque necesitamos a Jehová Jireh con nosotros, necesitamos la provisión de Dios. Queremos ver ese carnero, Señor, ahí trabado entre las zarzas. Solo imaginamos la tranquilidad que sintió Abraham cuando vio el sacrificio provisto por Dios. Y solo imaginamos el suspiro que este joven hizo al ver que Dios le había perdonado la vida y había provisto el carnero. Jehová Jireh. Necesitamos el Jehová Jireh, Señor, en este tiempo. Y queremos trabajar para tener esa fe radical en familia. Es interesante que hoy, obligadamente por esta pandemia, todos estamos en el hogar. Queremos, Señor, tener tiempos fructíferos y de bendición en esos tiempos de hogar, y que sea Jehová Jireh el que nos provea para que podamos, Señor, salir adelante en esta necesidad. Jehová Jireh en la salud, Jehová Jireh en la alimentación, Jehová Jireh en la provisión para pagar las cuentas de casa, Jehová Jireh para pagar el colegio, Jehová Jireh para poder comprar la ropa que necesitamos, Jehová Jireh para hacerle el servicio al carro, al vehículo, Jehová Jireh para pagar los impuestos, Jehová Jireh para poder contribuir en el vecindario, para pagar la seguridad, Jehová Jireh en todo, en el nombre de Jesús. Pedimos el Jehová Jireh. Ayúdanos a desarrollar esa fe radical que active la provisión divina. Te damos gracias, Señor.
porque tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, como les hemos dicho, estamos dispuestos a orar por ustedes. www.somosrenuevo.org. Ahí pueden buscar, escribirnos y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Que Dios les bendiga.